En esta tarde hablaremos en relación a la fe y su grandeza, la fe y su resultado. Y para eso les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 8. Del verso 5, por favor, al versículo 13, le daré lectura. Dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 13 todos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, por la bendición, por la buena oportunidad que nos das de congregarnos, Señor. Queremos en todo, Padre, glorificar tu nombre, Señor. Y anhelamos, Padre Celestial, ser bendecidos de forma espiritual. Derrama de tu gracia en cada uno de los presentes, Señor. Permite que salgamos edificados, renovados, cambiados. Y sobre todo, Padre, sería hermoso que haya quien te entregue sus cargas, sus luchas, sus problemas, viniendo a ti, Señor, reconociéndote como el único Salvador. Y anhelamos, Padre, que tu palabra haya un lugar en cada corazón, Señor. Bendíceme. Te pido, Padre, que me ayudes, que me fortalezcas, que me permitas terminar la enseñanza, Señor. Quita todo malestar que hay. Y me pongo en tus manos, Señor, pidiéndote de esa fortaleza que solo usted sabe dar, Señor. Bendícenos a todos y bendice tu palabra en todo, en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en relación a estos pasajes. Necesitamos de la fe, y no solo en un sentido de creer que hay un Dios, porque dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. Necesitamos ir más allá, necesitamos creerle a Dios, de confiar en Dios. Y cuando hay esa confianza, esa fe en Dios, las cosas cambian, las cosas mejoran, las cosas tienen otro giro. Y me llama la atención que Jesús aquí elogia la fe, de tal manera que no hallaba en Israel la fe que veía en este centurión. Y es interesante porque en los últimos tiempos, dice la palabra, hallará fe en la tierra el Señor cuando venga. Y se hace esa pregunta porque si algo va a brillar por su ausencia es la fe.
Por eso la enseñanza basada hacia la fe, esta palabra de 2 letras pequeña, pero que en acción es tan significativa, tan es así que nos enseña que por medio de la fe agradamos a Dios. ¿No cree que eso es bonito? Por medio de la fe, una palabra de 2 letras, por medio de la fe se agrada a Dios, por medio de la fe se manifiesta a Dios, por medio de la fe nos guarda, nos provee, nos bendice, nos protege, por medio de creerle a Dios. No solo de creer en Dios, de creerle. Hay un versículo muy conocido que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es la confianza total que tiene el creyente de esperar recibir lo que el Todopoderoso le ha prometido, porque ha confiado en Él. Y sabes, hay veces que la fe se llega a agotar, que se puede ir apagando, que puede, en vez de crecer, puede menguar. Parece así que el Señor rogó a su Padre Celestial para que no falte la fe en Pedro. Vamos a Lucas 22:32. Así que por eso es importante escuchar en relación a la fe 22:32. Pero yo he rogado, dijo Jesús, por ti, que tu fe, ¿qué? No falte. No falte. Puede que esa fe pagando, se vaya menguando. Por eso Jesús oró para que la fe de sus discípulos no faltara, no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le habló a Pedro, he rogado. Señor, fortalece la fe de mis hermanos. Increméntanos la fe, ayúdanos a vivir por fe. ¿Por qué? Porque se puede agotar. Ya no voy a confiar en Dios, voy a hacer las cosas a mi manera, Dios ya se tardó, no es lo que yo quería, no es lo que yo planeaba, y puede que dejemos de empezar a vivir, dejar la fe por un lado y querer vivir la vida a nuestra manera, a nuestro estilo. Sabes, no pierdas la fe, no pierdas esa confianza en Dios. Y vamos a analizar estos pasajes en relación a la fe. Vamos a Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este personaje llamado centurión era un soldado romano con 100 soldados a su cargo. Y vino a Jesús, dice la Biblia, rogándole. En otra palabra, suplicándole, implorándole, insistiéndole a Jesús. A Jesús. Bueno, probablemente es que escuchó hablar de Jesús, que hacía obras, que hacía milagros, que hacía prodigios, de tal manera que él se llena de valor y viene a Jesús con una actitud de ruego. Vino rogándole. ¿Qué acaso no tenían rey? ¿Qué acaso no tenía dinero? ¿Qué acaso no tenía poder? ¿Qué acaso no tenía influencia? Hay cosas en la vida que nadie puede atender, solo Cristo el Señor. Tenía todo. El centurión tenía poder, tenía riqueza, tenía dinero, y así hoy en día
puedes tener todo, el refri lleno y muchas cosas materiales, pero hay cosas que nadie, absolutamente nadie, te puede otorgar sino Cristo el Señor. Y vemos aquí a este personaje buscando a Jesús, rogándole, en un acto de fe, en un acto de confianza. En ese ruego demostraba que creía en Jesús. Ayúdame. Necesito de tu ayuda. Por favor, Jesús. Mi criado está postrado en casa. Está postrado en casa. Paralítico, gravemente atormentado. ¿Saben algo? Para un soldado romano pedirle un favor a un judío no era bien visto, pues los romanos eran quienes predominaban y los judíos estaban bajo el yugo romano. No había esa relación tan estrecha, al contrario, había ese odio, rencor, salvo que algunos publicanos que se amoldaban a los planes romanos de Roma, pero aquí observamos que este soldado romano viene a pedirle a Jesús un favor. Vino a buscar al hijo del carpintero. Vino a buscar a aquel que nació en un pesebre. Vino a buscar a aquel que andaba con sus sandalias y sus pies empolvados, a quienes rechazaban los judíos, a quienes ignoraban los judíos, a quienes se burlaban de él, a quienes le buscaban solo para tentarle. Buscó a Jesús. Vemos en la Biblia, en los evangelios, que ni sus propios discípulos no confiaban del todo en él. Tan es así que Mateo 28 al final dice que ya había resucitado y no todos creían en él. Pues este soldado romano de rango se llena de valor para buscar la ayuda de alguien llamado Jesús. Y cuando llegó humillado, suplicándole, implorándole, ayúdame. Mi criado está postrado en casa. La palabra criado, de la palabra griega paidis, que quiere decir muchacho, esclavo o siervo o joven. Es decir, que aquel criado era una persona joven. Y postrado, de la palabra griega balo, tender, acostar, derribar. Estaba postrado en casa, paralítico. Era un joven que estaba tirado, acostado, derribado por un problema, porque estaba paralítico que padece parálisis, es la pérdida de las funciones musculares en alguna parte del cuerpo, y hacía esto que estuviera postrado en esa condición. ¿Y qué más? Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, ¿qué? Atormentado. La palabra gravemente, de la palabra griega deinos, que quiere decir terriblemente, excesivamente. Es decir, que aquel joven, lo más probable, que se quejaba, que gritaba, que se afligía, que se desesperaba, que no se la pasaba y se la estaba pasando nada bien. Gravemente, deinos, terriblemente, excesivamente atormentado. Atormentado, de la palabra griega basanizo, que quiere decir torturar, afligir, azotar y fatiga. La situación que estaba atravesando este joven paralítico, el criado de este centurión, pues lo llevaba a estar afligido.
vivía como una tortura, una fatiga. Se cree, no lo expresa la palabra, no lo afirma, que el centurión era padre de aquel joven. Y por la enemistad que había entre romanos y judíos, fue que dijo, es mi criado. Puede ser. De acuerdo a cómo estaban las cosas en ese tiempo, es mi criado. De tal manera que lo llevó a buscar a Jesús. No sé cómo esté tu situación, no sé qué estés atravesando, no sé qué te tenga fatigado, qué te tenga angustiado, qué te tenga afectado, qué te tenga triste, qué te tenga pensativo, qué te quite el sueño, qué te atormente, no lo sé. Quizá tu situación sea otra, no sea un problema físico. Quizás sea un problema laboral, un problema familiar, un problema espiritual, social, económico o matrimonial, no lo sé. Lo que sí sé es que este hombre centurión vino a Jesús rogándole, suplicándole por la necesidad de aquel joven que estaba sufriendo mucho. No sé qué estés atravesando. Quizás estás pasando algo que a nadie le quieres compartir, que te lo has reservado y que te tiene preocupado, pensativo, quizá angustiado, afligido. Cualquiera que sea tu necesidad, si estás pasando algo difícil, observa lo que hace este centurión. Vino a Jesús rogándole. Vino a Jesús para interceder por aquel joven que estaba sufriendo mucho. La mejor ayuda que puedes buscar se encuentra en Jesús. La mejor ayuda. Vamos, por favor, en el verso 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La petición y el ruego de este personaje llevó a que Jesús le respondiera, yo iré y le sanaré. No se negó. No se negó. Era romano y no se negó. Yo iré y le sanaré. Jesús está esperando a todo aquel que realmente le busca con un corazón contrito y humillado, anhelando querer ser ayudado por Él. Jesús tiene esta respuesta y con mucha frecuencia la vemos en la Biblia. Quiero, sé sano, sé limpio. Y aquí Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Si algo que vemos y encontramos en Jesús es que quiere darle descanso al que está afligido. Y no sé cómo vengas, pero si hoy le entregas a Cristo tu carga, puedes salir con descanso. Yo iré y le sanaré. Él quiere que tengas descanso, paz, tranquilidad, quietud. Pero hay algo importante que hizo el centurión, que vino, que dispuso su corazón para buscar a Jesús. Sin dudar en Jesús. Y la forma en que llegó a Jesús fue determinante. Vino rogándole. Yo no sé cómo quieras encontrar a Jesús, cómo te quieras encontrar a Él. Pero en la forma en que vengas a Dios, cuenta mucho.
Dios conoce el corazón que realmente le busca. Dios conoce quién está humillado. Dios conoce el corazón contrito. Dios conoce si vienes con esa buena actitud. Si el centurión hubiera llegado de forma arrogante, altiva, soberbia, hey tú, judío, sanador de muchas enfermedades, pues nada más por imponer su autoridad como centurión, podía haberlo hecho, posiblemente sí, pero no fue así. Recuerden que estaban bajo el yugo romano, podía de esa forma querer amedrentarlo también, pero no fue así. Su actitud, la forma en que llegó rogándole. ¿Cómo pides las cosas? ¿Cómo te acercas al Señor? ¿Cómo es que nos acercamos a Él? Verso 8. Yo iré y le sanaré. Verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y me llama la atención esta palabra, la palabra digno, de la palabra griega gikanos, que significa idóneo, apropiado. ¿Y saben se refiere el centurión? No soy la persona más apropiada, Señor. No soy digno de que entres a mi casa. No soy el idóneo, no soy el apropiado. Él sabía lo que hacían los romanos contra los judíos, cómo eran, cómo se relacionaban, cómo ejercían en ese tiempo su reinado. Eran terribles. Y pedirle a Jesús, no soy digno, Señor. No sé, a lo mejor tuvo una redada en la que amedrentó, lastimó, quizás, no lo sé, en algún tiempo algunos judíos que no soy digno. No vengas a mi casa. Ah, qué cosa. He hecho muchas cosas malas. Al ser ciudadano romano, a ser un centurión, no se andaban con juegos los soldados romanos, no se medían. La Biblia ya en el libro de Daniel habla de lo cruel que serían los romanos. No se medían. Eran muy feroces, muy crueles. Y es probable que algo en la vida como centurión le tocó realizar en contra de los judíos, en contra del pueblo del Señor. Había algo. ¿Cómo te sientes cuando vienes al Señor? ¿Te sientes digno de venirle y de pedirle? Este personaje no se sentía nada digno. Oh, no, Señor. No soy digno de que entres a mi casa, Señor. No soy la persona más apropiada para recibirte en mi casa. Tenía todo. Tenía cierto poder, riqueza, no. No es porque le iba a faltar algo que comer, no. No se sentía digno. Al contrario. Y esto nos deja ver cómo Jesús puede observar el corazón de aquel que le busca, que no quiere ni levantar el rostro como aquel hombre que estaba orando y no quería ni levantar el rostro y decirle, Señor, sé propicio a mí, pecador, y no quería levantar el rostro. No soy digno, nadie es digno de Dios, nadie.
¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo, el ser humano es pecador, Dios es justo, el hombre es injusto. Dios es bueno, el único bueno, el hombre es malo. Venir a Dios con una actitud de arrogancia, creyendo que eres el idóneo y que te mereces las cosas, es una mala actitud. Y él vino con la actitud de, no, ayúdame Señor, no soy digno de tu ayuda, pero te pido ayuda. Vino rogándole. Hoy sería un buen día. Yo no sé cómo vengas hoy en esta tarde, cómo vengas tu corazón a buscar a Dios. Lo que sí sé es que Dios ve nuestro corazón y ve su actitud y ve cuán humillado está y también sabe y conoce quién está arrepentido de toda su maldad y se siente indigno de las cosas de Dios, se siente inmerecedor de las cosas de Dios. Dios lo sabe y Dios te está hablando en esta tarde a ti que escuchas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te gustaría que Dios te ayude, que Jesús te ayude? ¿Te gustaría que Dios te perdone? ¿Tiene algo que perdonarte el Señor? ¿Tiene algo que limpiar en tu vida el Señor? ¿Tiene algo que restaurar en tu vida el Señor? Bíblicamente, el ser humano necesita de Dios, el perdón de Dios, por cuanto todos le hemos ofendido y hemos pecado. Ciertamente nadie es digno del Señor. Este personaje le dice, Señor, yo no soy digno, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquel que se arrepiente de todos sus pecados y le pide perdón a Jesús y lo invita a su corazón. No soy digno que entres a mi corazón, Señor, pero si quieres puedes entrar. Ya parece que escucho al Señor, sí, yo iré y le sanaré. Como aquel hombre leproso, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Quiero. ¿Cómo estaba aquel también? Bien humillado. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di, expresa la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Este hombre creía que Jesús era Dios y que con solo hablar su criado podía sanar. Solamente di la palabra. Al ser centurión, no dudo que buscó ayuda por otro lado. Quizá nadie le dio una respuesta. Todos estamos como este personaje, en tormento, angustiados, paralíticos, con una necesidad espiritual. Nadie puede atender lo espiritual, ni los psicólogos, nadie, ni las terapias, nadie, ni Alcohólicos Anónimos, nadie. Hay ya una parte inmaterial en nosotros que se llama alma, que la Biblia expresa que está muerta por cuanto somos pecadores,
Y el único que le puede dar vida a lo que está muerto es Cristo el Señor. ¿Cuándo? Cuando venimos a Él, arrepentidos de nuestra maldad, reconociendo que somos pecadores y pidiéndole que entre a nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Es ahí donde Dios te puede restaurar y te cambia el alma de muerte a vida. Solamente di la palabra. Verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. A ver, pónganme el verso 10, nada más solito. ¿Sí se puede? El 10. ¿Qué dice la palabra? Dele lectura, por favor. ¿Qué fue lo que vio Dios, el Señor, en este centurión? La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo en Jesús. No necesitas ir a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Y Jesús admira aquí la fe de este personaje. Se maravilló de la palabra griega saumazo. Se admiró, se asombró, se sorprendió de que un ciudadano romano creyera en él. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. No he hallado a alguien que crea tanto en mí. De tal manera que se maravilló de un personaje que confió en él, de un personaje que creyó en él, de un personaje que le buscó a él, de un personaje que no tuvo necesidad de llevarlo a su casa, solamente di la palabra. Verso 8. Y os digo que vendrán muchos del oriente, dijo el Señor Jesús, y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos. No era judío. Y por lo que expresó el Señor, en el reino de los cielos hay mucha gente también romana. Este ciudadano romano creyó en Jesús. Y Jesús se admiró. Y dijo, y os digo que vendrán muchos del oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso 12. Mas los hijos del reino, refiriéndose a los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el tema? Porque no creyeron en quién. ¿Será valioso tener fe? Muy valioso. Pues aquellos que no creyeron, su propio pueblo, serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto nos enseña que por la fe en Jesús seremos librados de las tinieblas de allá afuera, del lloro y del crujir de dientes, por medio de la fe. ¿Quién? En Jesús. Qué importante es que en esta vida le entregues tu vida a Jesús. Analizando esta porción, verso que sigue. Entonces Jesús dijo al centurión, ve
y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero mostrarte 4 cosas breves. Por la fe, por medio de la fe encontrarás el favor de Jesús. Por medio de la fe. Pues este centurión había ido a él rogándole, y si hay algo que vio Jesús en él fue la fe. ¿Quieres el favor de Dios? ¿Quieres el favor del Señor? Pues la fe, por la fe la encontrarás. Y mira que la Biblia lo expresa en muchos pasajes, y uno de ellos es Hebreos, por favor, 11, verso 6. Pero sin fe es imposible, es imposible, no hay forma de agradar a Dios sin fe. ¿Quieres agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que por la fe encontrarás el favor de Jesús. Busca a Jesús con fe, creyendo en su palabra, en sus promesas. Señor, voy a buscarte, pero con fe, no dudando nada. Yo no sé cuántas necesidades, pero a lo menos el centurión nos muestra que mientras él no había venido a Jesús, la necesidad seguía en su casa. Cuando él decidió ir a Jesús, creyendo en él, su necesidad fue atendida. No solo la del centurión como persona, sino la de aquel que estaba sufriendo. ¿Hay necesidades en tu vida? Pues ven al Señor, acércate al Señor, ruégale al Señor, créele al Señor. Este hombre centurión fue atendido cuando dispuso su corazón en buscar a Jesús con fe. Había una persona atormentada, afligida, ya lo vimos. Yo no sé, quizá tú estés atravesando eso, o alguien en tu familia, puede ser tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus amigos, quien sea. Cuando una persona decide buscar a Jesús, el favor de Jesús con fe, pues va a ver la respuesta del Señor, hasta que alguien le buscó personalmente. Me gusta mucho el Mateo 11, por favor. 11, versículo 28. Yo no sé cómo vengas en esta tarde, pero si vienes cargado, mira qué te dice el Señor Jesús. Estas palabras las dijo el Señor Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo tienes que venir a Él? Con fe, creyendo en Él. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tráele a Dios tus cargas, lo que estés atravesando, lo que estés pasando, por lo que estés luchando, aquello que te llega a afligir, que te quita el sueño, que te tiene preocupado, tráeselo al Señor, sea cual sea el problema que estés pasando. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Y me buscaréis. Miren lo que dice el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Qué bonito. ¿Cómo es que Dios, miren, amigos y familia en Cristo, cómo Dios es Dios? Dios, el creador de los cielos y la tierra, aquel a que no puedes ver ni tocar, te dice por medio de su palabra que te acerques a Él con fe y te dice, y me buscaréis y me hallaréis. Eso es una hermosa bendición. Y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bonito. Ven al Señor, entrégale tu vida al Señor, tus cargas al Señor, pero sobre todo, entrégale tu corazón, dile, Señor, perdóname. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para limpiar y salvar a todo aquel que se arrepiente y te acepta como su Salvador personal. Y yo quiero ser uno de ellos, Señor, para sentarme con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Número 2, por la fe seremos escuchados. Vamos a Mateo 8, verso 7, verso 6. Mientras el centurión estaba hablando, Señor, mi criado está postrado, está con su petición, está externando, está paralítico, está gravemente atormentado. ¿Saben qué? Jesús lo estaba escuchando. Verso que sigue. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y eso me gusta porque cuando vengas al Señor, puedes expresarle de dónde estás, exprésale, habla con Él, dialoga con Él. Exprésale tu necesidad, lo que estás pasando, Señor. Mira, tengo miedo, tengo temor, estoy afligido, tengo problemas. Exprésalo. Ten la seguridad de que cuando lo expresas con fe, Jesús te está escuchando. Yo iré y le sanaré. Le prestó atención. Hay un verso que me gusta mucho, que dice, clama a mí. ¿Y qué más? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente clama, habla con Dios. ¿Desde dónde? Donde puede ser aquí en la iglesia, ahí que hables con Dios de donde estás. Puede que llegues a tu casa y en tu habitación hables con Dios. Clámale al Señor, ruégale al Señor, suplícale y Él te responderá. ¿Por qué? Porque te presta atención. Vamos a Éxodo, por favor. Saber que Dios nos escucha cuando le buscamos con fe, eso fortalece, nos fortalece, Señor. No sé qué me estás escuchando. Éxodo 3. Verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7. Y dijo, luego, Jehová, ¿viene visto qué? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y y he oído? ¿Pero qué escuchó? Su clamor, la súplica, el ruego. Y he oído el clamor. A causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. No solo Dios escucha el clamor de su pueblo, escuchó el clamor de un romano, de alguien que no era de su pueblo, sí, de aquel que cree en Jesús, escucha su clamor, aunque no seas judío.
Quizás no seas parte del pueblo, quizás no seas parte hoy en día de una iglesia local, pero este pasaje que le dimos lectura nos deja ver que si le buscas de todo corazón y sobre todo confiando en Él, Él te escucha. Jeremías 9:12, 29:12. Jeremías 29:12, entonces me invocaréis. 29. Miren qué bonito versículo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Número 3. No solo por la fe al Señor Jesús te va a escuchar, sino que también por la fe vas a ser atendido. Imagínate un Dios que te escucha y no te ayuda, no te extiende su mano. No, Dios te escucha y no solo para escucharte, sino te ayuda. Le dijo Jesús al centurión, yo iré y le sanaré. Te voy a ayudar. ¿No es eso bonito? Es bonito. Te voy a ayudar. Estás clamando a mí, me estás suplicando, te voy a ayudar. Le dice al centurión, yo iré y le sanaré. Por la misma fe. No pierdas la fe, no desistas del camino de la fe. Pase lo que pase en la vida, en tu vida, no pierdas la fe, Señor. Yo sé, he escuchado, Señor, que tú me recibes, que tú me escuchas y que estás dispuesto a ayudarme. He oído su clamor, le dijo Dios a Moisés, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Les voy a librar, los voy a sacar, porque he escuchado su clamor. Y número 4, por la fe, vamos a Mateo 8:11, miren. Y os digo que vendrán muchos, está hablando Jesús, en el caso del centurión, en el relato del centurión, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Un día por la fe en Jesús, ¿qué creen? Nos volveremos a ver. Amén, amén. Los que realmente tienen a Jesús en su corazón. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y todo aquel que cree en Cristo no está muerto, está vivo, y aunque muera, vivirá por toda la eternidad con el Señor. Pues la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es una promesa de Dios por medio de la fe en Jesús. Vamos a Mateo 22:32. La fe y su grandeza. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Después dice, Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? ¿Sabía usted que Abraham, Isaac y Jacob viven, están ahorita con el Señor? Eso es lo que la Biblia enseña. Así que cuando le dice allá, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con los mismos, con Abraham, Isaac y Jacob, por medio de la fe en Jesús. Así que hoy sería un buen día para que vengas a Jesús, le entregues tu corazón, pero tiene que haber un corazón que realmente quiere y anhela la ayuda y la bendición de Dios. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Vamos a Juan 11:25. Dos versículos aquí.
Jesús les dijo ahí a Marta, cuando murió su hermano Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive como estamos hoy en día nosotros viviendo y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. La pregunta es, ¿crees esto? Se necesita fe para creer esto. Y sería bueno y maravilloso que hoy por fe le entregues tu vida al Señor. ¿Crees esto? Pues ahí está la palabra. Solamente dijo el centurión, di la palabra. ¿Y mi credo qué? Al que cree en Jesús, le basta creer en qué? En su palabra. Yo creo que lo que dices es verdad, Señor. Y con eso me basta. Vamos a ir a Dios en oración. Nuestro amado y buen Dios, gracias, Señor, por este tiempo, la fe y su grandeza, Señor. Gracias porque vemos que se te busca con fe. Por la misma fe, Señor, seremos escuchados. Por la misma fe, Señor, seremos atendidos. Y por la misma fe, Señor, un día nos volveremos a ver. La fe y su grandeza. Qué importante es la fe. Padre Celestial, tú conoces a tu pueblo. Te pido que fortalezcas la fe de cada uno de ellos, Señor, que tengamos presente, Señor, que te tenemos a ti, un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que no estamos solos, Señor, que has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Señor. Aun cuando dice tu palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, no estamos solos. Y ayuda y fortalece a tu iglesia, que tenga una fe genuina, Señor, que crea que hay un Dios soberano al control de todas las cosas, que está presente cuando 2 o 3 se congregan en tu nombre, Señor, y ayúdanos a que nos conduzcamos en esta vida por medio de la fe, porque dice tu palabra, mas el justo por la fe vivirá. Y Padre, gracias porque por medio de este milagro, este personaje, el centurión, Señor, vino, Señor, con un corazón contrito, rogándole, suplicándole, Señor. No se sentía digno de que Jesús entrara a su hogar, pero aún con todo esto, Señor, él anhelaba el favor de Jesús, la ayuda de Jesús, y me gustaría en esta tarde hacer la invitación, si has entendido la palabra, que únicamente por medio de la fe pasaremos al reino de Dios, pues sí me gustaría invitarte, entrégale tu vida a Jesús. De hecho, no somos dignos nadie de entrar al reino de los cielos, porque somos pecadores, somos injustos. Pero si alguien se arrepiente de todo su pecado, de toda su maldad, y le pide a Jesús que por favor lo perdone, que lo limpie, que lo restaure, Jesús, que escucha nuestro clamor, está dispuesto a atender a todo aquel que viene con sus cargas, con sus luchas, anhelando la salvación eterna. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera a Jesús en su vida? Quiero guiarte en una oración. No es mi oración, es una oración que tiene que ver con tu vida, con tu persona y Dios. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, quiero guiarte en una oración. Si hubiese alguien en esta tarde, levanta tu mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allá atrás 2 personas. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Alguien más que diga, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Levanta tu mano. Las personas levantadas, que levantaron sus manos, díganle al Señor, Señor Jesús, reconocemos delante de ti que somos pecadores, que no somos dignos de ti, Señor, por cuanto somos injustos, somos malos. Es lo que la Biblia nos enseña y lo reconocemos, Señor. Dile a Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. Desde que tengo uso de conciencia, Señor, te pido que por favor me perdones. Te abro la puerta de mi corazón
Y te invito que entres a mi corazón como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque aunque no soy digno de ti, estás dispuesto a perdonarme de toda mi maldad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amigos, y les fortalezca en todo. Y sigamos adelante confiando en nuestro Dios. Amén.